Hace unos 15.000 años, milenio arriba, milenio abajo, el estrecho de Bering, un brazo de agua de unos 80 kilómetros de ancho, situado en el extremo septentrional de América, quedó tras el fin de la última glaciación anegado por las aguas del Océano Pacífico. Este detalle carecería por completo de importancia si no fuese porque en la ribera oriental del recién formado estrecho quedaba aislada una comunidad humana prehistórica, que había ido llegando a pie desde Siberia gracias a que el nivel del mar hasta ese momento había sido unos 120 metros inferior al actual. Estas dos partes de la humanidad, una en el viejo mundo y la otra en el nuevo, ajenas ambas a la existencia de la otra, permanecieron separadas durante unos 16.000 años, o lo que es lo mismo, unas 700 generaciones. Para poner en perspectiva la cifra, hay que recordar que la pirámide de Keops fue levantada hace unos 4.500 años, o que el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial hace menos de 2.000 años. La historia de los seres humanos en América comienza, como vemos, con un aislamiento milenario, y eso ayuda bastante a entender y a explicar todo lo que sucedió cuando ese pequeño grupo humano, que se había multiplicado y extendido por un continente gigantesco, un continente que va de polo a polo, se encontró de golpe con el resto de la especie. Durante este tiempo, las dos comunidades, que no lo olvidemos, estaban aún en el Paleolítico, se fueron desarrollando de manera paralela, adaptándose a entornos diferentes mediante sus propias estrategias de supervivencia, en el que quizá haya sido el mayor experimento natural que haya visto el mundo en toda su larga historia. La consecuencia de la gran separación, o del gran aislamiento, dependiendo de cómo queramos verlo, fue que una de las comunidades se desarrolló más lentamente, exponiéndose así al reencuentro, o mejor dicho, a un reencuentro, digamos, traumático. Y no es que fueran tontos los americanos, es que eran muchos menos, y les tocó lidiar con la geografía propia del continente americano, que es mucho más agreste que la del continente euroasiático, con catástrofes naturales más devastadoras y más frecuentes sobre todo, y con el hecho de que el eje de las tierras emergidas describe en América una línea longitudinal y no latitudinal, como en el caso de Eurasia, con las implicaciones climáticas que eso conlleva de cara a la movilidad y sobre todo al trasiego de habilidades y de experiencias y de cultivos. Los primeros habitantes de Eurasia, que consiguieron atravesar la sima oceánica que separa ambas masas de tierra, fueron españoles, y lo fueron por la simple razón de que España se encuentra al borde mismo de esa sima. No hay más que echar un vistazo a un mapa del mundo y ver dónde se sitúa la península ibérica. Vamos, que no hubo genialidad ninguna. Bien podrían haber sido los franceses, los portugueses, los ingleses, incluso los árabes, aunque estos últimos nunca mostraron demasiado interés en las cosas de la navegación. De hecho, técnicamente los primeros euroasiáticos en pisar suelo americano fueron los vikingos, la gente del extremo norte de Europa, pero alcanzaron el continente americano demasiado al norte, donde la población era escasa y el clima especialmente severo, por no hablar de que los escandinavos del siglo XI eran uno de los pueblos más atrasados tecnológicamente de todo el viejo mundo, por lo que no disponían ni del capital ni de los conocimientos adecuados para una conquista y ocupación sostenida de los nuevos territorios americanos. Al final, la reconexión entre estos dos grandes grupos humanos recayó en los pueblos de la Europa occidental, con especial intensidad en los de la península ibérica, condenados, como estamos, a un rincón del continente europeo y con el océano Atlántico como única salida. Tras el primer viaje de Colón y su regreso triunfal, un aluvión de españoles se derramó sobre América, sobre el continente americano, primero sobre el Caribe y luego más tarde sobre el centro y el sur del continente. Fue el comienzo de una estampida humana a través del Atlántico que hoy sigue su curso y que cambió dramáticamente el mundo, y no precisamente para mal. Como no podía ser de otra manera, las consecuencias de esta invasión fueron inmediatas, es decir, que se dejaron sentir, pues si los españoles llegaron allí en la última década del siglo XV, en la primera del siglo XVI ya se estaban sintiendo, y además sintiendo de manera muy profunda. Los españoles de aquella época, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, no eran nada especial, eran simplemente una expresión más, ni siquiera la más refinada, de las muchas revoluciones que se habían producido en Eurasia desde el momento de la gran separación. Traían una tecnología superior, empezando por la navegación misma. Ningún pueblo americano
Ni siquiera los más avanzados, como los mexicas o como los incas, estaban en condiciones de efectuar un viaje semejante pero a la inversa. Es decir, los mexicas de Tenochtitlán jamás hubieran podido, con la tecnología y los conocimientos de los que disponían, hubieran podido navegar hasta Europa, hasta la propia España, o los incas. Dominaban además los españoles la metalurgia, también la escritura y la pólvora. Disponían de un abanico muy amplio de animales domésticos que, amén de hacerles gran parte del trabajo, especialmente el trabajo duro, constituían un suministro continuo de proteínas, que se sumaba al de unas cuantas especies vegetales muy productivas y con gran aporte nutricional, como el trigo, la cebada o el arroz. Estas especies no existían en el continente americano en aquel momento. Luego los españoles creían en un único Dios trascendente, es decir, que estaba fuera de la tierra, y al que acompañaba una teología sofisticada y puesta por escrito. Vamos, algo muy lejos del chamanismo prehistórico de las culturas americanas, alimentado por la extraordinaria abundancia de plantas alucinógenas que siempre hubo en el Nuevo Mundo. Por último, portaban consigo enfermedades nuevas, y por lo tanto desconocidas, y por lo tanto letales para los habitantes del hasta entonces incomunicado hemisferio occidental. Los españoles sabían de todas sus ventajas y las pusieron a trabajar a su favor. Menos, curiosamente, de la ventaja fundamental, esa no la conocían, que era la ventaja biológica, y que fue en definitiva la que terminaría por inclinar la balanza. Se estima que entre el 90 y el 95% de la población de las Indias, así dieron en llamarlas los primeros españoles, las llamaron así en la creencia de que habían llegado a las inmediaciones de la India, de ahí lo de las Indias. Pues bien, entre el 90 y el 95% murió a causa de enfermedades muy comunes en Europa, pero que en América eran inéditas. Si hubo un genocidio, este fue sin ninguna duda biológico, no muy diferente al que la peste bubónica infligió a Europa a mediados del siglo XIV, es decir, siglo y medio antes de la llegada de los españoles a América. Pero las epidemias no son propiamente genocidios, son eso mismo, son epidemias. Por poder podemos emplear el término genocidio, pero eso sería retorcer el idioma sin más sentido que el de satisfacer ciertos desvaríos ideológicos o el de apuntar a algunas agendas políticas. Conforme al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, un genocidio es cualquier acto intencionado que busque, y esto es literal, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Luego, no fue un genocidio desde el punto de vista jurídico, pero tampoco lo fue si nos atenemos al significado coloquial del término, que en nuestra lengua, y según recoge el diccionario de la Real Academia, viene a ser, y esto de nuevo es textual, el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política. Los españoles en América, y quien dice españoles dice portugueses, ingleses, franceses o holandeses, no tuvieron nunca la intención de eliminar sistemáticamente a grupo social alguno, al menos durante los 2 o 3 primeros siglos de presencia europea en el continente. Lo que sí tuvieron todos ellos fue la voluntad de apoderarse de las tierras recién descubiertas. Lo hicieron a través de todos los medios posibles en la época, incluidos, por supuesto, la negociación amistosa y la compra de terreno a los indígenas, aunque prevaleció la conquista al estilo tradicional. Ya sabemos cuál es. En el caso de los españoles, que eran muy pocos durante el primer siglo de la conquista fue el siglo XVI, y eran muy pocos por la propia debilidad demográfica de la metrópoli, y también por la larga y la costosa travesía oceánica a través del Atlántico, pues como eran pocos, fueron habituales los pactos entre el conquistador y los indígenas locales, que estaban ansiosos de desquitarse de otras tribus con las que llevaban largo tiempo guerreando. Bueno, simplemente porque les movía idéntica voluntad de conquista que a los españoles, a quienes consideraban aliados especialmente recomendables, dada su superioridad tecnológica. Traían armas nuevas, algunas para ellos directamente asombrosas, traían caballos también, un animal que no existía en el Nuevo Mundo. La crueldad desplegada por los conquistadores era la propia de la época, no muy distinta a la que se dispensaban los europeos entre sí mismos en sus muchas guerras internas. De este modo se conquistó México, por ejemplo. Cortés nunca hubiera podido haberlo hecho solo, pero al concitar una alianza de todos los que aborrecían al poder imperial, de los mexicas, consiguió doblegar al Tlatoani, es decir, al emperador. Uno de los lugartenientes de Cortés, que se llamaba Pedro de Alvarado, se valió de la ayuda de los cuauquecholtecas y de los cachiqueles para adueñarse de lo que hoy es Guatemala. Bueno, Guatemala, Honduras y también El Salvador. La crueldad desplegada por los conquistadores, por lo tanto, lo que
entendemos por crueldad hoy no lo era tanto si lo miramos en los estándares de la época. Es decir, si vemos, por ejemplo, en la crueldad, como decía antes, que se dispensaban los europeos en las guerras de religión, que en esos mismos años se despachaban con gran profusión de sangre en el viejo continente. Los caudillos indígenas tampoco escatimaban quebrantos para sus enemigos. Al efecto es muy instructivo el llamado lienzo de la conquista, que se conserva en la ciudad mexicana de Puebla y en el que los indígenas conquistadores, en este caso los nahuatl, los que venían del actual México, narran cómo derrotaron a los indígenas conquistados, los quiché, de la actual Guatemala, de la mano de los españoles, a quienes pintan barbados, vestidos y por supuesto a caballo, y no especialmente amenazantes. Una vez concluida la conquista, tampoco se produjo genocidio alguno, y para demostrar esto no hace falta mucho esfuerzo. De haber sido eliminados físicamente, hoy no quedaría ningún amerindio, o serían una rareza étnica como los maoríes neozelandeses, pero no es así. América, especialmente la América hispana, es en esencia un continente mestizo, en el que aún subsisten decenas de lenguas indígenas prehispánicas, algunas importantes, con varios millones de hablantes. Lo que sí hicieron los españoles del siglo XVI fue poner a trabajar para ellos a todos los indígenas que pudieron, al menos a todos los que sobrevivieron a la viruela, al tiempo que los integraban a la fuerza en la nueva sociedad que levantaron en aquellas tierras a una velocidad asombrosa, en sus recién adquiridos dominios. Nada extraño, por otra parte. Eso es lo mínimo que han hecho los conquistadores en todo tiempo y lugar, siempre que han podido permitirse el lujo de hacerlo. Los españoles básicamente lo que hicieron fue replicar el reino de Castilla al otro lado del Atlántico, con sus mismas instituciones y su mismo orden jurídico. Hasta el Tribunal del Santo Oficio se llevaron, llegado el momento. Nunca lo tomaron como una colonia, sino como una extensión natural de su propio país. Esto implicó la fundación de ciudades, también de universidades, la construcción de catedrales, palacios, puertos, fortalezas, caminos, puentes, etc. y la difusión de su lengua, su religión y su cultura. También implicó la desaparición de las civilizaciones precolombinas, pero no de todas. Muchas ya habían desaparecido antes de su llegada. La de los mayas quizás sea la más conocida, pero no fue la única. Lo que hizo España en América fue muy similar a lo que había hecho Roma en la vieja Hispania milenio y medio antes, con la diferencia de que los romanos fueron mucho más esquivos a la hora de otorgar la ciudadanía romana a los hispanos, mientras que a los nativos americanos se les concedió el título de súbditos del rey, que era la manera en la que entonces se era ciudadano, desde el preciso instante en el que Colón y sus hombres pusieron el pie en la playa de Guanajaní, en las Islas Bahamas. Probablemente los conquistados no deseaban ser españoles, como los antiguos íberos o los celtíberos no querían ser romanos, pero no les quedó más remedio. La historia es así. La historia no es como nos gustaría que hubiese sido, sino como fue. Aplicar los patrones morales actuales a eventos que acontecieron hace medio milenio, pues es o un autoengaño o meras ganas de enredar para poner la historia al servicio de ideas políticas que son más de hoy que de ayer. 2 siglos después de la conquista, cuando Felipe V encargó la construcción del nuevo Palacio Real de Madrid, tuvo muy en cuenta que su reino abarcaba ambas orillas del Atlántico, que él era tan sucesor de Isabel la Católica como de Atahualpa. Por eso, en la fachada principal del palacio, junto a su estatua y la de su hijo, hizo colocar otras 2 que representan al gran Inca y a Moctezuma, emperador de los mexicas. Ahí siguen, como testigo mudo de un genocidio que nunca fue.